La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com, en el 0412-977-6761, en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Barinas, Radio Unión y Radio Catabre, y en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos. Twitter, @un grano de maíz y @el arado y el mar. El Gmail, el arado y el mar, @gmail.com. Y en el blog, además de nuestros programas, las columnas que alimentan el programa, está el libro El chavismo según Chávez, para los farsantes que andan por ahí distorsionando su pensamiento. Los mencheviques. Los mencheviques. No me los menciones. Listo. No, yo quería comentar que... Quiero comentar, ¿no? Quiero comentar que ayer sale una noticia de Lula da Silva, el inefable Lula. Ajá. Entonces él sale comparándose. Y la crisis que están viviendo actualmente en Brasil la compara con la crisis que vivió el comandante Chávez, el golpe de Estado. ¿Eh? Yo quiero decir que la crisis que está viviendo Brasil no es la misma comparada que al comandante Chávez. Allá en Brasil, Lula y Dilma son administradores del capitalismo. Sí. El comandante Chávez lo tumban aquí porque vieron la posibilidad revolucionaria. Allá se están peleando, son las fracciones, al igual que aquí en estos momentos entre el gobierno y la MUS se pelean es por quién administra mejor el capitalismo. Está bien. Entonces Lula que se vaya para allá con su cuento. Sí. Que pregunte si hay agua en su casa. Sí. Dele pues. Que se puede robar más, dicen unos. Entonces vamos con el texto rojo de No, hoy. yo tenía una cosita. Ya no. Fíjate que es importante que Aristóbulo con corbata, eso es, Signo. lo viera Maneiro, pero el tipo con corbata, con el cuello apretado como buen oligarca, la nariz hacia arriba, respingada, habla de el desastre que fue la Semana Santa. 18 millones se movieron. O sea, el gasto de gasolina, el despilfarro que tuvo la sociedad, increíble. Ustedes dan las cifras de accidentes y de esto y del otro, ¿entiendes? ¿Cómo se redujeron? Sí. Y habla un poco ahí, bueno, maquillada sus cosas. Pero dice esto, que hubo 21 saqueos en una semana y no les da, no se sorprenden. Además, Y pestañó. además lo dicen así, señor, son síntomas, señales de que la sociedad está hirviendo, está en ebullición, ¿ah? Algo va a pasar. Ahí está la señal, eso no lo inventó nadie. Bueno, y otro reconocimiento que hizo el gobierno, que la semana que se dio de asueto laboral para bajar el consumo fue un fracaso. Fraude total. Aumentó el consumo. Claro. Sigamos recogiendo fracasos por haberse apartado del pensamiento de Chávez, que estaba ahí, o que está en el plan de la Y patria. haberse valido de la extorsión y la manipulación al plan de la patria. No, y sigan la alianza con la burguesía, ahí están los frutos. Seguramente tú le preguntas a los burgueses cómo va la cosa y dicen, no, esto está finísimo. Claro. Porque Pérez Abad no está ahí para favorecer a los obreros, ni a los humildes. ni a los humildes, ni a los desposeídos. Dele, pues. Bueno, ahora sí, texto rojo subversivo que hemos intitulado Lo productivo, la paz, conceptos que aislados de la lucha social son fraudulentos. El capitalismo es un viejo astuto, se reinventa, se defiende, engaña, permanece. Tiene a su servicio la cultura dominante. Los intelectuales son capturados por un entramado de premios, reconocimientos, canonjías. De esta manera se apodera de la inteligencia de una sociedad y la induce a la producción de justificaciones, malabarismos teóricos para garantizar su permanencia. Así que los intelectuales en el capitalismo están plenamente al servicio del sistema.
Son como unos enfermeros, Sí. como unos paramédicos que atienden emergencias. Y no solo los intelectuales, los artistas y todo, esa serie Inorgánicos. de oficiales, son oficiales del capitalismo y trabajan para ello, para mantener la dominación, su cultura. Claro, ellos son reproductores de los valores y de la ética de un sistema que vive a expensas de la explotación de los trabajadores y a expensas de la apropiación de la renta petrolera cuando en su momento existía. Mira, fíjate una cosa, hay que decir que unos intelectuales y otros son intelectuales revolucionarios, Claro. muy importante también, ¿verdad? Pero ahí viene un pensamiento de eso que lee Humberto, que es que parece ser o se ve que la dominación capitalista en los países desarrollados ha alcanzado tal nivel que hace muy difícil cualquier rebelión, porque ahí están los medios de comunicación y los medios de manipulación de los corazones, ¿verdad? Muy desarrollados. Entonces, la responsabilidad de los países de la periferia es muy grande, porque tienen que hacer la revolución, ¿verdad? Deben hacer la revolución y desde ahí proyectarse sobre los países más desarrollados. Eso es algo inédito de esta época. En 1917, por allá, en la Revolución Soviética, esperaban la revolución en los países con alta desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Ahora desarrollan las fuerzas productivas, pero desarrollan los mecanismos de dominación y de alienación y embrutecimiento, como decía el Che, esa masa embrutecida. ¿Entienden cómo es? Claro, porque ellos comprobaron o estudiaron que el problema no era desarrollar las fuerzas productivas, sino que era desarrollar la conciencia capitalista e inocularla en las grandes masas, Desarrollar el para engaño. alienarla y mediatizarla. Ujú. El capitalismo necesita una altísima dosis de engaño para sustentar su dominación. Son muchas sus artimañas. Una muy eficaz es la rotación de sistemas políticos. La dictadura cruenta es sucedida por la democracia llamada de izquierda. Pinochet por Bachelet, Pérez Jiménez por el pacto de Punto Fijo, pero siempre dentro del capitalismo. Lo anterior no necesita mayores discusiones. Es suficiente hojear la historia para ver en un solo país la sucesión de formas de gobierno que se dan dentro del capitalismo. No, que cada vez que cae que cayó una dictadura en el continente, en América, venía la socialdemocracia a tomar el poder, y los revolucionarios siempre caían en la misma trampa y gritaban: oh, triunfó la democracia. Bueno, Fabricio lo declara, ¿verdad? El 23 de enero hubo un cambio solo un cambio de hombre. Pero si tú te pones a estudiar cualquier país de la América, para no salir de aquí, entonces tú te das cuenta, Argentina, entonces una dictadura, después viene Alexandri, después viene no sé quién, después otra dictadura, y así van. Entonces pasan 100 años con la dominación capitalista. Y la insurgencia revolucionaria desechada. Los pueblos, aquí votaban 90% por el pacto de Punto Fijo, todo el mundo, Sí. y 6% por el MAS. Que la más alta votación fue el 10. Sí, y que la lucha contra el bipartidismo no, era la lucha por el socialismo, por superar la democracia burguesa, no, y se quedaron en lo mismo. Pero también eso obedecía a un plan continental de sustituir las sí. dictaduras Sí, por las no, oscila, sí, así. Sí, el pero plan Cóndor, pues fue... pero el capitalismo se ha ido perfeccionando. Anteriormente sustituían un sistema cuando estaba en peligro la democracia, porque las fuerzas revolucionarias estaban en disputa por el poder, surgía la dictadura para frenar la posibilidad revolucionaria, y ellos sustituyeron las dictaduras a través de la utilización de los medios de difusión para impactar en la conciencia de las masas y deformarla. Pero fíjate una cosa, el capitalismo es un engaño, porque empezando, dice que le da trabajo a la gente. Mentira, la gente trabaja para ellos de gratis al principio. Un obrero llega a trabajar en una fábrica, la primera semana trabajó y después es que le pagan. No le pagan, Sí, le fía. por decir algo, pues. Entonces habla de democracia donde no hay democracia. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ser candidato a presidente en Estados Unidos tiene que ser un tipo como Trump, con plata bastante. No, y para alcalde, todo. Pero fíjate, una cosa, es todo un engaño. Llegan
acaban con un bosque para montar una urbanización de cemento y le ponen el nombre del bosque. ¿Ah? O tumban un edificio y le ponen Apamate, que fue los árboles que tumbaron. Eso lo Urbanización Araguaney, así, Araguaney, tumbaron todos los árboles. tumbaron todos los árboles. Entonces es un engaño siempre y donde sea. Bueno, es lo que dice ahí. Ese engaño es parte de la dominación, es necesario, inherente al capitalismo. Y el que haga alianza con el capitalismo sale choreto y después no sé qué es. Sí, y de allí todos esos eufemismos con los que quieren llamar a la empresa explotadora, la gran familia. O productividad. ¿Productividad de qué? Productividad de miseria. Es que detrás de todo ese engaño está un objetivo, que es el lucro. El lucro del cual se apropia un sector muy minoritario de la sociedad, inclusive que ni siquiera trabaja para ganarse ese bien. El 1%. Otras son las falsas metas que ocultan el gran engaño del capitalismo, que es la apropiación de la riqueza social. Frente a uno de esos casos nos encontramos hoy. Veamos, el gobierno socialdemócrata, que sucedió al gobierno revolucionario del comandante Chávez, al abandonar su legado socialista y adentrarse en el tremedal capitalista, necesitaba engañar a la masa chavista, y lo está haciendo con relativo éxito. Se nota la mano capitalista en la dirección y asesoría del gobierno. Sustituyeron la meta socialista por un llamado a la productividad y a la paz. Los dos conceptos van juntos y los dos, aislados de la lucha social, son un fraude, un lubricante para deslizarse al capitalismo. Y se habla, tratando de parafrasear el gobierno a Lenin, de la nueva economía. Vamos hacia una nueva economía. Y lo que no aclaran es que le dicen a la gente que la economía que está en la nueva que ellos tanto cacarean es la misma vieja capitalista que hace es explotar a los trabajadores. Y uno de los grandes engaños de la democracia burguesa son las elecciones. La gente piensa que mientras más elecciones hay más democracia, y no es así. Se están eligiendo candidatos de que representan a la democracia burguesa y caemos en esa trampa. Incluyendo aquí. Sí, aquí. Sí. No, pero es que habría que, una revolución tiene que cambiar el sistema electoral. La elección directa de presidente y tal es un fraude. Eso no sirve. Está demostrado. Está demostrado. Lo más democrático, ¿ya?, es la elección en tercero o cuarto grado. Y fíjate que nos hacen creer que yo estoy votando por el presidente, sí. No, uno tiene que votar por sus organismos locales, y esos organismos locales por los regionales, y los regionales por lo nacional. Ahí se forma una red, un tejido que está vigente todo el año, toda la vida. Está vivo. Pero es que ese sistema electoral nuestro lo que muestra es la ausencia de sociedad, Porque la ausencia de tejido. Fíjate aquí, votamos por Maduro siguiendo las instrucciones de Chávez para que fuera al socialismo, y Maduro se fue para el capitalismo. ¿Y qué puedes hacer tú? No hay un tejido que proteste donde tú puedas depositar. Mire, este señor traicionó el voto. No, eso sigue así, pero ese mismo mecanismo era de todos los presidentes de la democracia burguesa. Claro. No dan cuenta, nunca. Y la asamblea resultante no representa. Tampoco. Claro que no. La productividad, a primera vista, es inobjetable. Además, el gobierno la publicita como una suerte de panacea y una excusa universal. Con aumento de la productividad, todo se arreglará. Desde la inflación hasta el bachaqueo. Los gobernantes se volverán más inteligentes y los humildes más sumisos. No obstante, si profundizamos un poco, nos encontraremos que no es lo mismo la producción capitalista, la que impulsa el gobierno, que la productividad socialista. Pero fíjate tú una cosa, el capitalismo, la sociedad, sufre de una enfermedad. ¿Qué es el capitalismo? Es un cáncer. Oye que la prueba que ellos ponen de salud de un gobierno es que el PIB aumente, es que la productividad aumente, indefinidamente va a aumentar. Es decir, no hay límites para el crecimiento. El planeta lo va a soportar. El planeta lo va a soportar. Entonces no piensan en eso, porque el capitalismo es una enfermedad, una esquizofrenia. Fíjate que una verdadera revolución tiene que reordenar la productividad. Ahora, el capitalismo es de tal manera enfermo que esa productividad se le tranca y vienen las grandes crisis, que son como crisis de ahito, de constipación,
de que se llenó de mercancía y no encuentran qué hacer con ella. Se hartó de mercancía. Se hartó, hartura. Incluyendo en las mercancías los alimentos. Hartura, ¿cómo no? Hartura. Entonces, esto aquí llega que una revolución, no, aumentar la productividad. ¿Cómo es eso? Aumenta la productividad y destruyes el planeta, como en China. China iba en su, ¿cómo se llama? Tenía milenaria ahí viviendo la gran cantidad de chinos y tal. Cuando entran en el capitalismo, ahora tienen que andar con máscaras en las grandes ciudades. Venden hasta oxígeno ya, unos locos salieron inventando. Sí. Sí, pero la productividad, ¿para qué? ¿Para producir qué? ¿Y en beneficio de quién? Es la productividad en función de las necesidades fundamentales de la sociedad, de la especie humana, o la productividad de producir cualquier pendejera para enriquecer a unos capitalistas, o la producción para la propiedad social o para la propiedad privada. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Cuando se habla de productividad, propiedad social de los medios de producción para satisfacer las necesidades de la sociedad. La productividad capitalista produce ganancias para los capitalistas y miseria para los obreros y los desplazados. Egoísmo para todos. Esto es así. Si hay duda, pregúntenle a los ministros que antes fueron marxistas-leninistas y ahora son vergonzantes mencheviques. ¿Cómo? Contra este sistema se alzó el 4 de febrero. Contra este sistema opuso el comandante Chávez el socialismo. Por eso se convirtió en un gigante, en un líder mundial. Hoy, los altos voceros del gobierno nos presentan sin migajas de remordimiento los triunfos de las empresas capitalistas como triunfos del socialismo. Estábamos comentando antes de Extracuadro que el comandante Chávez el 4 de febrero se alzó fue contra este sistema. Contra la democracia burguesa. Democracia burguesa, pero no había, en su expresión de socialdemócrata electoral. No había dictadura. No había una dictadura. Entonces, bueno, ¿contra quién se hace el comandante Chávez? Contra lo que estamos viviendo hoy en día, la entrega de la patria y todo. El engaño. El engaño, sí. Claro, sí, así mismo es. La productividad socialista es otra cosa. Propiedad social, repartición equitativa, siguiendo el precepto de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Así, un llamado a la productividad tendría sentido del deber social. Sería, siguiendo las palabras del apóstol, de todos y por el bien de todos. Y ahí había que poner una planificación centralizada, otra serie de cosas, y una racionalización de las necesidades. Ahora imagínate tú eso que estamos hablando ahí, compáralo con el desastre que nos presenta Aristóbulo como un éxito, que es 18 millones de personas se movieron. Entonces, en carro, gasolina, gasto de electricidad más que 30% más en aires acondicionados se gastó, o sea, no se ahorró nada. Bueno, todo eso, tú te das cuenta de que la sociedad está al garete, ¿verdad? Porque es capitalista. En un socialismo la sociedad planifica hasta su diversión. Sí. Y sus tragedias. Fíjate que una vez, ¿cómo resolverlas? El Día de la Juventud o algo así allá en Cuba, socialista, la juventud planificó unas excursiones, ¿verdad? Ponte tú, iban a salir de La Habana hasta Santiago y no sé qué, haciendo cosas. Y Fidel lo dijo públicamente, por eso uno lo conoce, que eso era un desastre, que qué gasolina iban a gastar en ese movimiento y tal, que eso estaba mal planificado, ¿verdad? Alimentos y tal. Así es la sociedad planificando hasta su diversión. Sí. En este punto saltarán los adulantes y hablarán de la agricultura urbana o la productividad de las VC, y aquí nos tropezamos con una parte del engaño. Los capitalistas en el gobierno entregan el país al capitalismo, estimulan a los empresarios, abren la faja y el arco minero, le entregan con artimañas parte de la petrolera a los contratistas y además hacen claudicación con las grandes transnacionales, y esa entrega del socialismo y de la patria pretenden igualarla con el muchacho entusiasmado que siembra una lechuga en un caucho viejo. El otro concepto embustero es el de la paz. ¿Quién puede estar en desacuerdo? ¿Cuánta gente no se deja embaucar por este empeño? Entonces será fácil, en nombre de la paz, proteger la rapiña de los ricos. Las protestas legítimas de los desposeídos serán reprimidas en nombre de la paz. Los líderes de esas protestas
estarán violando el sagrado precepto de la paz. Así, el capitalismo quedará libre para quitarle la paz, el sosiego a la mayoría de la población que vivirá la angustia de la miseria espiritual y material y la agresión de una existencia en medio de una guerra silenciosa de todos contra todos. Pero fíjate tú, rapidito por el tiempo, en nombre de la paz nos deslizamos al fascismo. Ahí está la operación de liberación del pueblo. Todos los días 15 muertos, 10 muertos, 8 muertos, en nombre de la paz. Y calificando, eso eran delincuentes, eso eran del Picure, eso eran de esto, ¿y quién garantiza eso? Porque el defensor del pueblo está pendiente de otras cosas. Por encima de las artimañas del capitalismo y sus cómplices, el deber de los revolucionarios es seguir los mandamientos revolucionarios y las instrucciones del comandante Chávez, elegir a Maduro para ir al socialismo y cuidado con el reformismo. Los engaños no ocultan la traición. Bueno. Listo, oligarquía. Tengo un paquete de medidas que te voy a aplicar. Serán anunciadas en el próximo programa. Tiembla, oligarquía, que la doy al mar. Crece y crece. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.